este tema a Florencia Filadoro, que es integrante de la consultora Reyes Filadoro y Asociados. Eh, ¿Cómo anda, Florencia? Buen día. Mariano Pérez de Ulate te saluda. ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal, Mariano? ¿Todo bien por acá? ¿Vos? Bueno, bien, gracias, gracias. Me llegó el estudio que hicieron, me pareció muy interesante porque primero que está centrado en la juventud. Está bien definir juventud entre 18 y 35 años, ¿no? Sí. Sí, 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 o ese fue el principal objetivo, ¿no? Escuchar un poco a los jóvenes, que siempre se habla un montón de ellos y se los analiza quizás como en el total de la población, pero nunca de manera aislada, que es lo que Segundo tema que hicimos específicamente con este estudio. me parece interesante que es nacional, o sea, no está centrada en Ciudad de Buenos Aires. Sí, Así que bueno, no, quería exacto. tocar dos o tres de los puntos que arrojó. A ver, en principio entiendo, ahora me darás vos los números, que la gente joven, por ahí un poquito menos que al principio, pero sigue apoyando al gobierno a pesar de esto que yo mencionaba, ¿no? Sí, es interesante. Hacemos una primera pregunta en relación a la gestión de Javier Milei. Bueno, damos una serie de categorías específicas, ya te voy a contar bien por qué, pero en resumidas cuentas, lo que observamos es que prácticamente la mitad apoya a la gestión de Javier Milei, está conforme, digamos, expresan que o superaron las expectativas positivas que tenían o la opinión que tienen de la gestión sigue siendo buena Mm, comparado con el otro 50% que por el contrario dicen la opinión sigue siendo mala, porque siempre lo fue, o bien una parte que nos dice que se siente decepcionado o decepcionada con respecto a la gestión. o sea, bastante Eh, dividido, ¿no? Bastante partido, la mitad y mitad. sí, 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 e incluso entre las categorías, la verdad es que está todo bastante ecuánime, o sea, más o menos como en el mismo, en los mismos valores, pero siempre nos interesa mucho detenernos en esta categoría de me siento decepcionado, ¿no? Que la damos como opción, y acá lo que vemos es que en este estudio un 24% de los jóvenes eligieron esa categoría. Y acá lo que vemos es cuando, pues siempre hacemos mucho análisis de cruces de variables, se llaman cruces, como vemos cómo responden distintas preguntas y así vamos analizando los segmentos. Y cuando ponemos una lupa, ahí lo que vemos es que de ese 24% hay un 15% que nos dice que se siente decepcionado, pero que había votado Claro, a Milei en el 2023, lo claro. cual es interesante, porque ahí es donde se empiezan a ver, entre comillas, los agujeros, si se quiere, o un poco, bueno, por dónde se empieza a resquebrajar el nivel de apoyo, ¿no? Claro. Del gobierno. Y después cuando seguimos analizando la encuesta nos damos cuenta que una parte de ese 15% en realidad está sustentado. ¿Por qué dicen que se sienten decepcionados? Porque eso significa que en algún momento estuvieron con el gobierno y bueno, y después por algún motivo decidieron dejar de apoyar. Y lo que vemos en los números es que parte de la explicación viene por el tema bueno, la situación de corrupción Claro. que se está viviendo en el último tiempo, que también es importante recordar que es un capítulo más de otros capítulos que se venían dando, ¿no? Quizás este se dio con mucha más intensidad y en varias cuotas, si se quiere. El Me de refiero Adorni, sí. al último capítulo El de de Adorni, Adorni, sí, ¿no? sí, Porque, claro. Tuvo mucha claro, exposición, tuvo mucha exposición. y además de manera sostenida. Bueno, en comunicación política hablamos en términos de una sangría que nunca se terminó de poder cortar, ¿no? Y usualmente por eso uno trata de cortarlo como de raíz. No fue esa la estrategia que por algún motivo que eligió el gobierno, sino bueno, dejaron correrlo y el problema es, dejaron que el tema siga en exposición y el problema es que, bueno, eso va haciendo mella y va haciendo repensar obviamente al ciudadano, en este caso, bueno, al joven que en algún momento apoyó, bueno, ¿qué pasa con esto? Porque Igual, también un poco la gran pregunta, sí, no, te iba a decir, mirando que solo el 15% de quienes votaron a Milei en el 23 dice estar decepcionado, yo calculo que eso debe ser evaluado como una fuga de voto joven más bien baja para el si yo fuera oficialista, si yo fuera del gobierno, diría, bueno, es nada más que el 15 con todo esto despelote que hemos tenido. No sé vos cómo lo ves. sí, es pequeña, el tema está en que uno no puede controlar lo que pase de acá al futuro, ¿no? Y es, de, para mi punto de vista, creo que se empiezan a prender una serie de luces amarillas para decir, bueno, protejamos más a nuestro electorado, nuestra base de sustento.
que encima estamos hablando de la base existencial, digamos, la más importante Claro, del propio presidente, porque recordemos que gran parte de la muy buena promoción que tuvo Javier Milei en el 2023 como candidato a presidente fue gracias a los jóvenes, que primero claro. logró conquistarlos, digamos, y fueron ellos quienes en sus propias casas hicieron campaña por Javier Milei. O sea, Javier Milei entra en las casas entre los más adultos, en realidad gracias a, bueno, a la buena vinculación que siempre tuvo con los jóvenes, ¿no? O sea, por eso cualitativamente es importante que tu base esté empezando a presentar agujeros, al Claro. menos. Obviamente no estamos diciendo ya no lo apoyan, no es esa la situación, porque en un total hay 50% de los jóvenes, un 48% de que nos dice que tiene una evaluación positiva de la gestión, contra un 52% que tiene una evaluación negativa Claro, de la gestión. claro. Ahora, lo que también me parece, dos cosas interesantes quiero recalcar. El tema de la diferencia de género sobre la percepción o de la evaluación del gobierno, porque está claro que parece que los varones evalúan mejor la gestión de Milei, no sé, hasta más optimistas, Mm. y las mujeres son como menos optimistas o más pesimistas y tienen una percepción más negativa. ¿Por qué será esto, che? Yo la verdad que no ¿Será porque él es medio así, por las características de él, de personaje, será? Sí, yo creo que tiene que ver, está clarísimo, además es un dato que se viene, siempre decimos en opinión pública, la verdad es que la diferencia entre las opiniones de hombres y mujeres hasta el 2023 realmente casi no hacía, Claro, no había no tenía diferencia. sentido, ¿no? Claro. Y de verdad es así, es muy interesante porque siempre tenemos el cruce y nunca lo usábamos, pero porque no había nada interesante para decir. A partir del 2023, o con la irrupción de Milei en la escena política nacional, sí vemos cómo hay una identificación inmediata prácticamente entre los varones Ujú. y jóvenes en especial, comparado con las mujeres. Y creemos que cualitativamente tiene que ver sí, con este estilo mucho de mayor definición, parece ser una persona, bueno, es una persona o un dirigente que se maneja de una manera muy vehemente y supuestamente con mucha claridad y con mucha convicción, como que no da lugar a ningún tipo de dudas y tiene que ver con un tipo de liderazgo mucho más duro y tradicional, si se quiere. Y creo que en ese sentido ahí los varones resuenan mucho más con ese tipo bueno, de características Claro, de un líder, si se quiere, o de un dirigente, ¿no? claro. Habla inclusive de dinero, cosas que, bueno, me estás dando un poco de pie para meter ahí un chivo de un informe que vamos a sacar en las próximas semanas que habla justamente de las diferencias entre hombres y mujeres jóvenes, y cómo se vinculan y cómo ven las masculinidades, ¿no? Como que también hay Ah, toda mira. una redefinición de del ser masculino como coletazo, si se quiere, bueno, de la agenda tan marcada del feminismo, ¿no? Creo que este tipo de liderazgos, no solo en el caso de Milei, sino también en otros países, bueno, si me voy incluso a los casos de, qué sé yo, por ejemplo, Trump u Orbán en Hungría, por ejemplo, bueno, responden más ahí a un sector masculino que está, sí, está reaccionando en cierta forma o como coletazo lo que trae, bueno, esta agenda Sí, pero en esos dos woke, que casos que algunos le mencionás, llaman, en esos ¿no? dos casos que mencionás vos, la beta machista de los dos personajes está mucho más marcada que en Milei. Yo no me animo a decir que Milei es un tipo machista, porque la verdad que nunca lo No, escuché. que con las declaraciones, Claro. tampoco para catalogarlo así, pero creo que tuvo varias declaraciones en su momento cuando tuvo que hablar de mujeres, Ah, yo me la verdad verás no me acordaba de eso. personalmente, ¿no? Yo no me Creo que acordaba de eso. sí tuvo un par de declaraciones, ¿te acuerdas al principio? Bueno,
el tipo de trato que tuvo con respecto a Sol Pérez en su momento muy al principio, ¿no? Ah, Él y con como Lali también se su rol peleó. como panelista, con Lali, bueno, Ah, hubo varias. ahora que me lo decís me acuerdo, pero la verdad que no lo tenía, así muy fresco. Para que quiero remarcar otro tema del Sí, estudio que me parece interesante. El 43% de los jóvenes se declara indiferente o prefiere aislarse de la política y el 26% no se identifica con ningún partido. Em, Ahí tenés un electorado grande para trabajarlo, ¿no? Tanto para el gobierno como para la oposición, para seducir, digamos. sí, 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 tal cual. Eso responde en realidad a dos preguntas distintas, ¿no? Que fuimos haciendo, que van más o menos en la misma línea, ¿no? Una tiene que ver con el nivel de involucramiento o cómo se toman, qué actitud toman los jóvenes frente a la situación en general del país. Y acá lo que vemos es un 57% primero nos dice que intentan informarse y tratar de, bueno, estar empapados como para Mm, poder cambiar las cosas, ¿no? Lo cual está bueno, pero después vemos que hay un 43% que se divide. Por un lado, en personas que dicen, 33% que nos dicen, prefiero aislarme un poco de la realidad y enfocarme más en cosas personales, o sea, bueno, un poquito estoy, pero no tanto, no me pides tanto, y después un 10% que directamente siente total indiferencia. Eh, entonces ahí llegamos a este 43% que nos dice que prefieren, no tienen una actitud tan activa de decir, bueno, me quiero involucrar, quiero informarme para cambiar la realidad, que muestra una actitud más bien pasiva en cuanto a lo político, ¿no? claro. Y después, por otro lado, hacemos una pregunta en relación a la identificación partidaria que esto, bueno, acá lo que vemos en primer lugar, el 39% se identifica, de los jóvenes, ¿no? Se identifica con la Libertad Avanza. En segundo lugar, tenemos un 24% que se identifica con el peronismo o con el kirchnerismo. Bueno, la verdad es que sigue el PRO con 1%, recién la UCR con 1%. Ahí, bueno, vemos espacios más, bueno, más complicados, ¿no? Para atraer a los jóvenes. La izquierda de los trabajadores con un 7%, que me parece un número interesante, y ahí cuando hacemos un doble clic en la identificación con la izquierda, vemos que casi 2/3 son mujeres que se están Ah, mira, identificando, mira. que también quizás ahí haya una punta para investigar, ¿no? En relación a esto que me preguntabas de, bueno, ¿qué pasa con las mujeres, ¿no? Los hombres apoyan y dónde quedan las mujeres. Bueno, otro espacio nos dicen 2% y 26% dice ninguno, lo cual es bastante, porque es un cuarto, un poquito más de un cuarto de los jóvenes que consultamos que no ven ninguna identificación. Claro. Eh, y acá sí hay materia bastante fértil, digamos, para trabajar en el caso de ambos partidos, ¿no? Muy interesante, Florencia. Te agradezco que nos hayas dedicado estos minutos para explicarnos el estudio y te volveremos a molestar en cualquier otro momento. Siempre la gentileza de atendernos. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un saludo grande. Florencia Filadoro, que es politóloga y es directora de la consultora Reyes y Filadoro. Ya venimos.